Hace algunos días se celebró un año más del lanzamiento del álbum conocido como Niche Syndrome, el cual fue el regreso de la banda luego de que esta entrase en hiatus indefinido en mayo del año 2009. El abandono de Alex, el guitarrista principal, marcó la peor época para la banda. Según una entrevista de la Oricon Japón del 14 de mayo del año 2009, se llegaron a cancelar todos sus proyectos del año, desde el lanzamiento del sencillo Around the World Shonen, que iba a aparecer en un dorama como tema de cierre, hasta la gira nacional del álbum Kanjou Effect, que también se canceló. Al final hay muchos sucesos de por medio, pero los chicos en conjunto mencionaron que luego de una larga reflexión, el mismo Alex optó por abandonar la banda, seguido de regresar a San Francisco, su ciudad natal, hasta el año 2011. Sobre el origen del nombre del álbum, pues había una entrevista que hablaba de esto, pero no la encontré en su tiempo. Pero Niche o nicho tiene varios significados. El que más nos sirve es el de segmentación, es decir, por ejemplo, que exista un grupo de personas que se especializa en un campo o en un conocimiento, algo como dividir a las personas según sus gustos y características. En la música, algo como que One Ok Rock solo toca rock y debe centrarse en el público que le gusta el rock o que tengan esas mismas características sería un buen ejemplo. Según Wikipedia GOT Japón, Taka menciona que el síndrome del nicho o Niche Síndrome sería la conducta que hace que una banda o artista se centre solo en un estilo musical y en un público objetivo, lo cual a largo plazo generaría una pérdida de la esencia musical. Es por ello que es mejor esforzarse y hacer algo mejor. Y si pensaban que los cambios de género musical en el Lay of the Storm fue algo que sucedió de un año para el otro, pues se equivocaron, ya que esto es algo que los chicos pensaron desde hace ya 9 años atrás. Sobre las canciones, el álbum estuvo compuesto por 13 canciones, las cuales muchas están inspiradas en los sucesos mencionados anteriormente y otros más, así que hablemos de las que sabemos su origen. Número 1. Never Let This Go. Si viste un video antiguo del canal, pues sabrás que esta canción fue completamente dedicada a Alex de inicio a fin, ya que la canción habla de una relación que no se puede mantener, a pesar de que se intente, y la poca cooperación de la otra parte que les dio la espalda, o sea, Alex, que les dio la espalda abandonando el grupo. Número 2. Kansen Kankaku Dreamer. Si se observa bien la traducción de la letra, esta sería una canción dedicada a la prensa japonesa, que tanto sofocó a One Ok Rock en los años en los que Alex abandonó la banda. Número 3. Konsatsu Communication o comunicación abarrotada, o dentro de una multitud. Es otra canción que se inspira en la vida de Taka, mostrándonos los típicos problemas de comunicación o para realizar amistades que tiene todo artista que empieza muy joven en la industria del entretenimiento. Mira que hasta Taka menciona el año de su nacimiento al inicio de la canción. O sea, una historia que cuenta su vida. Número 4. Jibun Rock. Esta canción básicamente describía lo que quería la banda en esa época, con conceptos como que no debían perder su esencia musical y de que el mundo no gira alrededor de ellos. Además, gracias a Tomoya se sabe que la escena en la que aparece una jeringa en el videoclip, la cual es inyectada a un paciente, sería una representación de la misma banda que entraría en un individuo para alegrarlo o animarlo. Número 5. Wherever You Are. O la canción que no debes dedicar a alguien. Es básicamente la canción que Taka escribió y dedicó a su enamorada de esa época. Esto lo confirmó en el Feel of Wonder concierto del año 2020. Número 6. Nobody's Home. Como casi todos sabemos, fue una canción escrita por Taka especialmente para expresar sus disculpas y gratitud a sus padres,
para no hablar media hora de esto, pues hay dos videos que explican esta canción en el canal. Como última canción y bonus tenemos a Adult Sweet, canción que nunca he buscado o investigado, pero por el nombre y su letra estaría basado en el pasado de Taka o algún otro integrante de la banda. Esto relacionado también con la ciudad de Shibuya, la misma que se menciona en la canción Neon. Y bueno, eso sería todo lo que necesitas saber sobre el álbum Niche Síndrome, su origen y explicación. Espero que les haya agradado el video corto del día de hoy. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más Bueno Rock. Se me cuidan, bye bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.